¿Sabían ustedes que la planta más común, esa que vemos en cada portal y en cada oficina, podría ser en realidad el guardián más poderoso de su hogar? Hola, hola, mis queridos amigos y amigas de Oasis Floral. Soy Carmen, y qué alegría, qué gusto tan grande volver a encontrarme con ustedes en este nuestro pequeño rincón verde. Y es que el otro día, al entrar en mi casa, vi mi vieja lengua de tigre, esa que me regaló mi madre hace más de 40 años, ahí, firme junto a la puerta, y me vino a la mente toda su historia, toda su fuerza silenciosa. Me han preguntado mucho últimamente sobre plantas que traigan buena energía, que protejan el hogar, y mientras pensaba en ello, mirando a mi fiel compañera, me di cuenta de que la respuesta siempre había estado ahí, en el umbral de mi puerta. Así que hoy no vamos a hablar de muchas plantas, no. Hoy vamos a conocer en profundidad a una sola, el guardián silencioso. Les voy a contar los 5 secretos de la sansevieria, o como yo la llamo, la lengua de tigre, y por qué esta planta, y no otra, es la que yo siempre recomiendo poner en la entrada de casa para proteger la energía de la familia y cuidar de nuestro bienestar. Quédense conmigo, que hoy vamos a desvelar un tesoro que muchos tienen a la vista, pero pocos conocen de verdad. Primer secreto, su poder protector y simbólico, el centinela del umbral. Lo primero que debemos entender de esta maravilla de la naturaleza no es su riego ni su luz, sino su alma, su esencia. Observen su forma. Fíjense bien, sus hojas son como espadas erguidas, firmes, que crecen hacia el cielo con una determinación que ya quisieran muchos. No se doblan, no se rinden. Su nombre popular, lengua de suegra o lengua de tigre, que a algunos les puede sonar un poco feo, en realidad habla de esa fortaleza, de esa capacidad de cortar con lo malo. Mi abuela Elena, que era una mujer de campo con una sabiduría que no venía de los libros sino de la tierra, siempre decía que las plantas con hojas en forma de punta o espada son guardianes naturales. Ella creía firmemente que estas formas actuaban como cuchillos energéticos que impedían que las malas vibraciones, las envidias o las tristezas de la calle cruzaran el umbral de la casa. Recuerdo perfectamente el día que mi madre trajo la primera lengua de tigre a nuestra casa. Tendría yo unos 10 años. Habíamos pasado una mala racha, mi padre había estado enfermo y en casa se respiraba una atmósfera pesada, de preocupación. Un día, mi madre llegó del mercado con esa planta alta, con sus hojas veteadas de un verde profundo y un amarillo casi dorado en los bordes. No dijo mucho, simplemente la limpió con un paño húmedo con mucho mimo y la colocó en el recibidor, justo al lado de la puerta. «Para que no se nos cuele más pena, Carmen», me dijo con una sonrisa cansada pero llena de esperanza. Y yo, desde mi altura de niña, me quedé mirando aquella planta como si fuera un soldado. Y fíjense qué curioso, puede ser casualidad o sugestión, pero les juro que a los pocos días el ambiente en casa empezó a cambiar. Mi padre mejoró, las risas volvieron al salón y esa sensación de nube gris se fue disipando. Desde entonces, para mí, la sansevieria es más que una planta, es un amuleto. Es el recuerdo de mi madre protegiendo a su familia con un gesto tan sencillo como colocar una maceta en el lugar correcto. Su presencia en la entrada es una declaración de intenciones, es decirle al mundo, hasta aquí, dentro de estas paredes habita el amor, la calma y el respeto. Lo que no vibre en esa sintonía, que se quede fuera. Es un guardián silencioso que no pide nada a cambio. El secreto de la abuela. Mi abuela Elena, para potenciar esa intención protectora, hacía algo muy simple. Una vez al año, en la primera luna creciente de la primavera, ataba una finísima cinta de color rojo en la base de una de las hojas, casi escondida, que no se viera. Decía que el rojo es el color de la fuerza y la protección, y que ese pequeño nudo sellaba el pacto con la planta para que actuara como escudo del hogar durante todo el año. Es un gesto simbólico, claro, pero en la jardinería, como en la vida, la intención lo es todo. Segundo secreto, el pulmón verde de tu hogar, el aire que respiras. Ahora vayamos a la ciencia, que a veces no hace más que confirmar con palabras complicadas lo que la sabiduría popular ya intuía.
Este guardián no solo nos protege de lo invisible y energético, sino también de enemigos muy reales que flotan en el aire de nuestras casas. La lengua de tigre es una de las plantas purificadoras más potentes que existen, un verdadero pulmón para nuestro hogar. Y aquí viene lo más fascinante de todo. A diferencia de la mayoría de las plantas, que trabajan de día y descansan de noche, la sansevieria hace el turno de noche. Así como lo oyen, tiene un tipo de fotosíntesis especial, llamada CAM, que le permite absorber el dióxido de carbono y liberar oxígeno durante la noche. Por eso es una planta ideal para tener en los dormitorios, porque mientras dormimos, ella está trabajando para que nuestro descanso sea más profundo y reparador, limpiando el aire que respiramos. Pero no solo eso. Es una auténtica campeona filtrando toxinas que, por desgracia, son muy comunes en nuestras casas. Compuestos como el benceno, el tolueno, el xileno o el formaldehído, que se liberan de las pinturas, los muebles, los productos de limpieza o las alfombras, son absorbidos por sus hojas y neutralizados. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y cogían esos catarros de invierno que no se iban nunca. Mi marido, que es un hombre muy práctico, siempre decía: Carmen, abre las ventanas, que se ventile todo. Y tenía razón, claro. Pero yo, además de ventilar, me aseguraba de tener mis lenguas de tigre bien sanas y repartidas por la casa. Sentía que eran mis aliadas, pequeñas fábricas de aire puro que ayudaban a que mis niños respiraran mejor. El olor de una casa no es solo el del guiso en el fuego o el de la lavanda en los armarios. Es también la calidad del aire, esa sensación de frescura, de limpieza, que a veces no sabemos de dónde viene. Pues muchas veces, queridos míos, viene del trabajo silencioso y constante de estas plantas. Cuidar de una sansevieria es, literalmente, cuidar de la salud de nuestra familia. Es un acto de amor tangible que mejora la calidad de cada bocanada de aire que damos dentro de nuestro refugio. Es la prueba de que la naturaleza nos ofrece las soluciones más elegantes y eficaces. Solo tenemos que saber mirar. El consejo de oro: para que sus hojas, que son sus herramientas de trabajo, funcionen a pleno rendimiento, es fundamental que estén limpias. El polvo se acumula sobre su superficie y tapona los pequeños poros por los que respira y filtra. Por eso, al menos una vez al mes, dedíquenles 5 minutos. Tomen un paño suave, humedézcanlo solo con agua, si es de lluvia mejor que mejor, y pásenlo con delicadeza por cada una de sus hojas, por arriba y por abajo. Es como quitarle el polvo a un mueble valioso. Al hacerlo, no solo la estarán ayudando a ella, se estarán ayudando a ustedes mismos. Tercer secreto: la resiliencia como lección de vida. Luisiana, maestra de la fortaleza. Si hay una palabra que define a la lengua de tigre, es resiliencia. Esta planta es la superviviente por excelencia del reino vegetal. Es la planta que le regalas a ese amigo que dice que se le mueren hasta los cactus. Y esta capacidad de sobrevivir, de aguantar, de seguir adelante con muy poco, es quizás la lección más importante que nos enseña. Piensen en ello. Soporta la sequía, tolera condiciones de poca luz, aguanta el olvido. No es una planta quejica, no es una planta que al primer descuido se ponga lacia y triste. Ella permanece, firme, estoica, y nos enseña que nosotros también podemos ser así. La vida, como bien saben, no es siempre un camino de rosas. Hay sequías emocionales, hay épocas de oscuridad en las que parece que no llega la luz. Hay momentos en los que nos sentimos olvidados o descuidados, y es en esos momentos cuando mirar a nuestra lengua de tigre en la entrada de casa puede ser un recordatorio poderoso. Recuerdo una época muy dura, hace ya muchos años. Mi marido perdió su trabajo y durante casi 2 años las cosas estuvieron muy difíciles en casa. La incertidumbre era un nudo en el estómago constante. Yo me sentía agotada, a veces sin fuerzas, y en mis peores días salía a regar mis macetas. Muchas plantas requerían mi atención constante, pero la lengua de tigre, la que me regaló mi madre, seguía ahí, perfecta, impasible. Apenas la regaba, a veces se me olvidaba por completo durante semanas, metida como estaba en mis preocupaciones, pero ella no flaqueaba, y verla tan entera me daba una extraña fuerza. Era como si me susurrara: tranquila, Carmen, esto también pasará. Hay que tener raíces fuertes y aguantar. Aunque ahora no lo parezca, la lluvia volverá.
Y esa lección de fortaleza silenciosa me ayudó a mantenerme en pie por mi familia. Nos enseña que la verdadera fortaleza no está en no tener problemas, sino en cómo los afrontamos, en la capacidad de resistir con dignidad, de mantener la compostura, de saber que dentro de nosotros tenemos reservas de fuerza que ni siquiera sabíamos que existían. Tener esta planta en casa es tener un maestro de vida que sin una sola palabra nos enseña sobre la paciencia, la resistencia y la increíble capacidad de recuperación que todos llevamos dentro. El secreto de la abuela. Mi abuela Elena decía que la fuerza de la lengua de tigre venía de sus raíces, y para que estas raíces fueran fuertes y sanas, tenía un truco. Cuando trasplantaba la planta, cada varios años, siempre ponía en el fondo de la maceta una capa de trocitos de teja o de cerámica rota. Decía que eso no solo ayudaba a que el agua no se encharcara, sino que le daba a las raíces algo duro contra lo que crecer, obligándolas a hacerse más fuertes. Como la vida misma, hija, me decía, si todo es fácil y blando, nos volvemos débiles. Son las piedras en el camino las que nos obligan a echar raíces de verdad. Cuarto secreto, el cuidado como acto de amor. Menos es más. Ya hemos hablado de su simbolismo, de su poder purificador y de su lección de resiliencia. Ahora toca hablar de sus cuidados prácticos. Y aquí, queridos míos, la lengua de tigre nos da otra lección de vida fundamental, una que a mí, como madre y abuela, me ha costado aprender. A veces, la mejor forma de cuidar es dar espacio y no ahogar con atenciones. El error número 1, el que comete el 90% de la gente y que acaba matando a esta planta tan resistente, es el exceso de riego, el cariño mal entendido. La queremos tanto que la regamos cada 2 por 3, pensando que le hacemos un bien. Y lo que conseguimos es pudrir sus raíces, su base, su fundamento. Esta planta prefiere pasar sed que nadar en la abundancia. Hay que dejar que la tierra se seque por completo, pero por completo de verdad, entre riego y riego. En invierno, yo a la mía la riego quizás una vez al mes, o incluso menos. Y en verano, cada 15 o 20 días, no más. Es una lección maravillosa sobre el amor. Cuántas veces con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, hemos querido ayudar tanto, estar tan encima, que hemos acabado por agobiar. Cuántas veces hemos dado consejos no pedidos, o hemos intentado solucionar problemas que no nos correspondían, ahogando la capacidad de la otra persona para crecer y encontrar sus propias soluciones. La lengua de tigre nos enseña el arte de la contención, del amor paciente. Nos dice, confía en mí. Tengo mis propios recursos. No necesito que estés encima de mí a todas horas. Dame mi espacio, déjame respirar, y yo creceré fuerte y sana. En cuanto a la luz, es otra de sus grandezas. Puede vivir en lugares con poca luz, lo que la hace ideal para portales o recibidores, que no siempre son los más luminosos de la casa. Aunque, si les soy sincera, donde más feliz está es en un lugar con luz indirecta brillante. Si le da un poquito de sol de la mañana o de la tarde, verá cómo sus colores se vuelven más vivos, más intensos. Pero nunca sol directo y fuerte, que puede quemar sus hojas. Y el sustrato, muy sencillo, uno que drene muy bien. Una mezcla para cactus y suculentas es perfecta. Recuerden siempre esa capa de drenaje en el fondo de la maceta que decía mi abuela. Cuidar de ella es un ejercicio de observación y de confianza. El consejo de oro. Para saber cuándo regar sin equivocarse, olvídense del calendario. Usen el dedo. Introduzcan el dedo índice en la tierra hasta la segunda falange. Si notan la más mínima humedad, ni se les ocurra regar. Esperen una semana más y vuelvan a comprobar. Solo cuando saquen el dedo y lo sientan completamente seco, como si tocaran polvo, solo entonces es el momento de darle un buen riego, empapando toda la tierra hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje, y luego a olvidarse de ella otra vez. Es el mejor consejo que les puedo dar. Quinto secreto, la multiplicación, o cómo compartir la abundancia, y llegamos al último secreto, que es quizás el más bonito de todos. La lengua de tigre es una planta increíblemente generosa. Cuando está feliz, cuando se siente a gusto en su hogar,
No se guarda su felicidad para ella sola, la comparte. Empieza a echar hijuelos, pequeñas plantitas nuevas que nacen alrededor de la planta madre. Son como sus bebés, una extensión de su ser. Y esto para mí es una metáfora preciosa de la familia y del legado. Una planta sana y fuerte crea su propia familia, expande su protección y nos da la oportunidad de compartir esa abundancia con los demás. Cuando una de mis hijas se fue de casa para empezar su propia vida, una de las primeras cosas que le regalé fue un hijuelo de mi gran lengua de tigre, la que me había dado mi madre. Saqué la planta de la maceta con mucho cuidado. Separé uno de los brotes nuevos que ya tenía sus propias raíces y lo planté en una maceta nueva. Toma, hija, le dije, para que te proteja la entrada de tu casa como a mí me ha protegido esta la mía. Es un trocito de tu abuela y un trocito de mí, para que te acompañe siempre. Y lo mismo hice con mi hijo. Y ahora, cuando voy a sus casas y veo en sus entradas esas plantas, que ya han crecido y que son nietas de la mía y bisnietas de la de mi madre, siento una conexión, un hilo invisible que nos une a través de las generaciones. Es la vida que se abre paso, el legado que continúa. Multiplicar una sansevieria es un acto de una generosidad inmensa. Es regalar protección, es regalar salud, es regalar un maestro de resiliencia. Es una forma maravillosa de decirle a alguien, me importas. Se puede hacer separando los hijuelos, como les he contado, que es la forma más fácil. O también, y esto es casi mágico, cortando un trozo de una hoja, dejándolo secar un par de días y plantándolo en tierra. Con paciencia, de ese simple trozo de hoja nacerán raíces y con el tiempo, una planta completamente nueva. Es el milagro de la vida, la prueba de que de un pequeño gesto de generosidad puede nacer algo grande y fuerte. El secreto de la abuela. Cuando separen un hijuelo para regalar, no lo hagan de cualquier manera. Mi madre me enseñó a hacerlo con intención. Mientras lo separaba de la planta madre, siempre susurraba algo como: que lleves a tu nuevo hogar la misma fuerza y la misma paz que has tenido aquí. Y al entregarla decía: que esta planta cuide de tu casa y de tu gente. No es superstición, es poner amor y buena energía en lo que hacemos. Porque un regalo hecho con el corazón tiene el doble de valor. Ahí los tienen, los 5 secretos de nuestro guardián silencioso. Como ven, una simple planta en la entrada no es solo decoración. Es un escudo protector cargado de historia y simbolismo. Es un pulmón que purifica el aire que respira nuestra familia. Es un maestro de vida que nos enseña a ser fuertes ante la adversidad. Es una lección de amor que nos recuerda que a veces cuidar es dar espacio. Y es un símbolo de generosidad que podemos compartir para extender esa protección a la gente que queremos. Cuidar de ella es un ritual que nos conecta con la sabiduría de nuestras madres y abuelas, un gesto sencillo que encierra un poder inmenso. Y ahora me encantaría saber de ustedes, mis queridos amigos y amigas. Cuéntenmelo todo en los comentarios. ¿Tienen ustedes una lengua de tigre en casa? ¿La llaman así o tiene otro nombre en su tierra? ¿La tienen en la entrada o en otro rincón especial? ¿Qué historias les trae a la memoria? Me nutro de sus palabras, de sus recuerdos. Me encanta leer cómo en cada casa, en cada rincón del mundo, una planta puede significar tanto y crear lazos tan profundos. Sus historias son el abono de este oasis floral. Y si les ha gustado este ratito de charla y han aprendido algo nuevo sobre esta maravillosa guardiana, les agradecería de corazón que me regalaran un me gusta y que se suscribieran al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras conversaciones. Les mando un abrazo enorme, un abrazo de esos que reconfortan, lleno del aroma a tierra mojada y a geranios de mi balcón. Cuiden mucho de sus plantas y sobre todo, cuiden mucho de ustedes y de los suyos. Hasta la próxima. Adiós.